En la historia de la humanidad, la Edad Media suele verse como un tiempo de castillos, caballeros y cruzadas. Pero bajo ese barniz romántico se esconde un sistema de justicia que no apelaba al derecho ni a la razón, sino al dolor. Desde Bizancio hasta el Sacro Imperio Romano Germánico, el sufrimiento fue refinado hasta convertirse en un arte macabro. Y cada método de tortura contaba una historia de control, de miedo, de poder absoluto. Comencemos con esto. Desollamiento desde el siglo VI, Imperio Bizantino y primeras monarquías europeas. La ciencia retorcida de arrancar la piel. La tortura del desollamiento, una de las más antiguas y aterradoras. Este castigo, reservado inicialmente para traidores, espías y blasfemos, consistía en retirar la piel del cuerpo de una persona. Los verdugos más experimentados utilizaban herramientas de hierro previamente calentadas o sumergidas en agua caliente para facilitar el desprendimiento de la epidermis y minimizar los desgarros, pues un desollamiento limpio era considerado un signo de profesionalismo. No era solo castigo, era una especie de perversa cirugía sin anestesia. La víctima, aún consciente, experimentaba cada centímetro desgarrado como una eternidad viva. En ciudades como Venecia se registraban estos procedimientos con una precisión casi científica. Algunos estudios anatómicos rudimentarios sobre capas dérmicas y musculares se originaron directamente a partir de estos horrores documentados. En otras palabras, parte del conocimiento médico de la época surgió al precio de un sufrimiento indescriptible. La rueda, desde el siglo IX, Francia, Alemania y Países Bajos. Fractura sistemática como castigo, exhibición y advertencia pública. Hacia el siglo IX, la brutalidad de las ejecuciones públicas adquirió una dimensión teatral y pedagógica con la aparición de la rueda, un método de tortura que combinaba dolor extremo con espectáculo social. Las víctimas eran atadas con los brazos y piernas extendidos a una gran rueda de carro, típicamente de entre 1.5 y 2 metros de diámetro. A continuación, el verdugo utilizaba una barra de hierro o un mazo para romper meticulosamente cada hueso del cuerpo, comenzando por los radios y cúbitos, continuando con tibias y peronés, luego las articulaciones de hombros y caderas y por último el tórax. Este patrón de fractura sistemática no era casual, estaba diseñado para prolongar el sufrimiento sin causar la muerte inmediata. Lo más macabro ocurría después. La rueda se izaba en lo alto de un poste y la víctima, aún con vida, era dejada allí expuesta al sol, la lluvia o el frío. Cuervos y otras aves carroñeras acudían para alimentarse del cuerpo todavía consciente. Algunos testimonios históricos afirman que ciertas personas sobrevivieron más de 24 horas en esa condición. Era más que un método de ejecución, era una advertencia pública. Su propósito era aterrorizar a la población y mostrar que el crimen, especialmente el sacrilegio o la traición, tenía consecuencias viscerales. El mensaje era claro: aquí se castiga el alma quebrando el cuerpo. El potro, siglo XIII, apogeo en Francia y Alemania con la Inquisición. El estiramiento progresivo del cuerpo hasta romperlo todo. Con el auge de los tribunales inquisitoriales a partir del siglo XIII, surgió uno de los dispositivos de tortura más emblemáticos de la Edad Media, el potro. Su diseño era simple, pero su ejecución despiadada. El potro consistía en una larga estructura de madera equipada con rodillos giratorios en ambos extremos. Las muñecas de la víctima se ataban a un extremo y los tobillos al otro. Mediante manivelas y cuerdas se giraban lentamente los rodillos, lo que producía un estiramiento gradual del cuerpo. Con cada vuelta, los tendones se tensaban, los músculos se desgarraban y las articulaciones se dislocaban una tras otra. Era común que los hombros y caderas quedaran fuera de su lugar en los primeros minutos. Las víctimas podían ganar temporalmente hasta 15 centímetros de altura, aunque a costa de sufrir daños irreversibles, ligamentos destruidos, hemorragias internas y, en algunos casos, parálisis total o muerte por shock.
Alemania refinó el potro con rodillos de acero y mecanismos de tensión más precisos, mientras que en Francia se introdujo una doble manivela que permitía tensar un lado más que el otro, generando torsiones laterales que aumentaban el dolor. No era un instrumento para matar, era una máquina de confesiones diseñada para romper la voluntad antes que la vida. La doncella de hierro, siglo XIII, Nuremberg, Alemania. Una tumba con forma de mujer y alma de pesadilla. Posiblemente uno de los dispositivos más icónicos y aterradores del folclore medieval, la doncella de hierro apareció alrededor del siglo XIII, pero alcanzó su infame popularidad en la ciudad alemana de Nuremberg. Este artefacto tenía la forma de una estatua hueca de metal, parecida a una figura femenina cubierta con una túnica. En su interior, sin embargo, aguardaban decenas de púas metálicas, muchas de hasta 30 centímetros, estratégicamente colocadas para perforar el cuerpo sin alcanzar órganos vitales de inmediato. El condenado era encerrado dentro y, al cerrarse la puerta, las púas penetraban lentamente los hombros, los muslos, el abdomen y otras zonas blandas. La víctima no moría al instante. Moría sangrando, lentamente, en la oscuridad, atrapada en una caja metálica de sufrimiento. Algunas versiones estaban equipadas con orificios acústicos que permitían escuchar los gritos desde el exterior. Otras tenían sistemas de drenaje para permitir que la sangre escurriera por la base. Era un espectáculo silencioso y cruel. El detalle más irónico, la doncella tenía forma de una virgen santa, fusionando el culto religioso con la crueldad más gráfica. Devoción y dolor, unidos en un abrazo macabro. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos. La hija del carroñero, siglo XIV, Inglaterra y el norte de Europa. El nudo humano del sufrimiento portátil. A medida que avanzaba el siglo XIV, la tortura medieval no solo se hizo más efectiva, sino también más compacta y transportable. En ese contexto nació la hija del carroñero, un aparato que representaba el perfeccionamiento de la tortura ergonómica. El instrumento consistía en una estructura metálica con forma de A o de silla invertida. La víctima era obligada a adoptar una posición fetal extrema, los brazos rodeando las piernas, la cabeza encajada entre las rodillas y todo el cuerpo presionado por varios tornillos que se apretaban lateralmente. La compresión era tan intensa que muchas veces los huesos comenzaban a fracturarse por la tensión interna, sin necesidad de golpes externos. Se producían hemorragias por la nariz, los oídos, los ojos y en algunos casos se registraban colapsos pulmonares por la falta de espacio para respirar. El trauma psicológico era devastador. La víctima quedaba muchas veces con secuelas irreversibles, desde parálisis hasta claustrofobia crónica. Este dispositivo fue especialmente popular durante las guerras religiosas y persecuciones protestantes en Inglaterra y los Países Bajos. Su bajo costo y fácil transporte lo convertían en un instrumento ideal para tortura itinerante, siendo utilizado tanto en castillos como en improvisadas cámaras de tormento. El tenedor del hereje, siglo XV, España e Italia. La muerte en silencio. En pleno auge del poder inquisitorial, cuando la ortodoxia católica decidía sobre el valor de una vida humana, nació una de las torturas más inquietantes por su simplicidad y brutal eficacia, el tenedor del hereje. No era una máquina compleja ni una cámara de martirio, era una herramienta pequeña, portátil pero despiadadamente eficaz. El instrumento consistía en una vara de metal rematada por dos púas afiladas en ambos extremos. Una apuntaba hacia arriba, directamente a la barbilla del acusado, la otra hacia abajo, justo al esternón. Se fijaba firmemente mediante un collar de hierro que envolvía el cuello de la víctima. El castigo no producía sangre de inmediato, pero sí un sufrimiento mental y físico devastador. El condenado no podía hablar, tragar, dormir ni agachar la cabeza. Cualquier movimiento involuntario,
Un espasmo, una cabeceada de agotamiento hacía que las púas se clavaran lenta y firmemente en carne viva. Muchos morían tras días enteros de insomnio, dolor de cuello insoportable y catatonia inducida por la ansiedad. El silencio que exigía esta tortura era absoluto. Ni una súplica, ni un grito. La víctima se convertía literalmente en una estatua de sufrimiento. La pera de la angustia, siglo XV, Francia, España y la Europa inquisitorial. La destrucción desde dentro, cuando el cuerpo es invadido por el odio. Entre los aparatos más sádicos jamás concebidos, la pera ocupa un lugar especial por su perversidad quirúrgica. Su apariencia engañaba. Una pequeña pieza de metal con forma de fruta, dividida en 4 pétalos que se extendían mediante un tornillo central. Pero su uso no tenía nada de inofensivo. Según el delito, o más bien la categoría moral impuesta por la iglesia o el tribunal local, el instrumento se introducía en distintas cavidades del cuerpo: en la boca para los blasfemos y los herejes, en la vagina para mujeres acusadas de adulterio y en el ano para homosexuales o aquellos acusados de sodomía. El torturador giraba lentamente el tornillo. La pera se abría desde adentro, desgarrando carne, rompiendo músculos y causando hemorragias internas. Algunos verdugos calentaban el metal al rojo vivo antes de insertarlo, lo que causaba quemaduras internas además del desgarro. Pocas torturas combinaban con tanto sadismo el dolor físico y la humillación moral. El objetivo no era solo hacer sufrir, sino marcar a la víctima en su zona más íntima, más vulnerable. Era una violación con el metal como instrumento de castigo divino. La cuna de Judas, siglo XV, Italia y Alemania. Y es que el nombre suena casi tierno, pero no hay nada de inocencia en la cuna de Judas. Era una evolución siniestra del empalamiento, transformada en un ritual de dolor prolongado. El aparato consistía en una pirámide metálica con una punta afilada y una base retorcida, diseñada para soportar apenas unos centímetros del cuerpo humano. La víctima era suspendida mediante cuerdas o poleas y colocada cuidadosamente sobre la punta de la pirámide, que se introducía en el ano o en la vagina. No había una caída repentina, el descenso era milimétrico, lento, doloroso. El propio peso del cuerpo generaba la penetración gradual. Para intensificar el suplicio, se colocaban pesas en los tobillos o se empujaba el cuerpo para balancearlo. Este castigo podía durar desde unas horas hasta varios días. No generaba sangre inmediata ni cortes visibles, pero el dolor era punzante, creciente, agudo como una agonía sin fin. La víctima moría finalmente por shock, infecciones, hemorragia interna o simplemente por perder la cordura. No era solo una forma de tortura, era un recordatorio constante, metálico, del peso de la culpa. Ebullición humana, siglo XVI, Inglaterra, Venecia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Cocinar a un ser humano, una receta del horror legalizado. En una época donde se dictaban penas por falsificar monedas o preparar venenos, algunas ciudades europeas encontraron una forma igualitaria de castigar: hervir al culpable en vida. Lo llamaban ebullición humana, y sí, fue legal en más de una nación. Los calderos usados para este tipo de ejecuciones eran gigantescos, con capacidad de 400 a 600 litros. Se llenaban con agua, aceite, vino o incluso plomo fundido. A veces se aromatizaban con hierbas para mejorar el olor ante la multitud, porque sí, estas ejecuciones eran públicas, con gradas y vendedores ambulantes. El método variaba. En algunos casos la víctima era sumergida lentamente, comenzando por los pies. En otros se introducía entera de un solo golpe. Se prefería el método lento para quienes habían cometido crímenes considerados especialmente rastreros, como el envenenamiento. El contacto con el líquido hirviendo generaba una muerte lenta, plagada de gritos y olor a carne quemada. La crueldad no solo estaba en la temperatura, sino en el propósito: convertir la ejecución en un acto pedagógico. Cocinar a un hombre literalmente para que los demás supieran que la ley no perdonaba.
La Sierra, finales del siglo XVI, España, Francia, Europa del Este. El tajo invertido que mantenía viva la conciencia. Cuando el castigo necesitaba ser tanto brutal como aleccionador, pocas torturas causaban tanto terror como la sierra. El prisionero era colgado boca abajo, una posición diseñada con precisión macabra. Esto hacía que la sangre se acumulara en la cabeza, manteniendo al condenado consciente durante más tiempo. Una vez suspendido, dos verdugos comenzaban a cortar el cuerpo desde la entrepierna con una sierra de 2 manos. Se avanzaba lenta y metódicamente hacia el torso. La víctima podía permanecer consciente hasta que el instrumento llegaba al ombligo o más arriba. Algunos registros describen víctimas que gritaban hasta que seccionaban el diafragma. Esta forma de ejecución era pública, escandalosa y reservada para los enemigos del orden establecido. Traidores, regicidas, asesinos notorios, pero también se aplicó a disidentes religiosos, herejes y enemigos políticos. La sierra no solo cortaba carne, cortaba la idea misma de rebelión. Su mensaje era tan claro como sangriento. Si te atreves a desobedecer, sufrirás por cada centímetro de tu existencia. A lo largo de este sombrío recorrido por algunos de los instrumentos de tortura más atroces de la historia, no solo hemos desenterrado el ingenio macabro de los verdugos medievales, sino que también hemos puesto al descubierto el verdadero rostro del poder cuando se mezcla con el miedo y la ignorancia. Estas máquinas del dolor no nacieron de la locura improvisada de un tirano ni del capricho de una mente trastornada. No. Cada tornillo, cada hoja de hierro, cada punta afilada fue producto de una evolución técnica, diseñada para maximizar no solo el sufrimiento físico, sino la humillación moral y la destrucción psicológica. El cuerpo humano, en aquellos tiempos, no era un templo sagrado, era una pizarra donde los inquisidores, jueces e incluso la iglesia escribían su autoridad con sangre, fuego y silencio. La justicia no se medía en pruebas ni en derechos, sino en confesiones forzadas y escarmientos públicos. ¿Eras hereje? ¿Judío converso? ¿Adúltera, blasfemo, sodomita, brujo o simplemente alguien con enemigos influyentes? Bastaba una sola palabra, una mirada malinterpretada o una denuncia anónima para acabar colgado boca abajo, con la entrepierna abierta por una sierra o descendiendo lentamente sobre la pirámide metálica de la cuna de Judas. Y si crees que estas prácticas son solo cosa del pasado, piénsalo 2 veces. Hoy, la tortura no se exhibe en plazas públicas, pero aún vive. Se esconde en prisiones clandestinas, en campos de concentración modernos, en interrogatorios donde la ley es solo un papel mojado. Se ha vuelto más discreta, pero no ha desaparecido. Incluso el tenedor del hereje, esa simple pero cruel invención que impedía dormir, hablar o bajar la cabeza, se basaba en una lógica perturbadora. El castigo no como ejecución inmediata, sino como una espera insoportable, un limbo entre la vida y la muerte, un silencio que grita desde el cuello hasta el alma. Y ahora dime, ¿crees que podrías sobrevivir una sola noche con ese collar clavándote lentamente el esternón cada vez que pestañeas? ¿Resistirías ver tu cuerpo descender milímetro a milímetro sobre una pirámide de acero mientras tus tobillos son lastrados con piedras? ¿O preferirías la rápida cuchillada del verdugo antes que el lento desgarro interno de una pera inquisitorial girando dentro de ti? Es más fácil mirar al pasado y pensar, ¡qué barbarie! ¡Qué locura! Pero lo más aterrador aún es que todo eso no se hizo por odio irracional, se hizo por orden de la ley, por voluntad divina, por decreto del poder. Por eso, si te ha impactado este viaje por las torturas más horribles de la historia, no te vayas sin dejar tu suscripción, porque aún quedan muchos secretos por revelar, muchos instrumentos por analizar y muchas historias por contar que demuestran que la oscuridad no siempre está en el pasado. A veces, solo duerme bajo una nueva máscara. Dale like, compártelo con alguien que piense que la Edad Media era romántica y activa la campanita si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la historia con nosotros. Y ahora, respira hondo. Agradece por vivir en el siglo XXI y recuerda, no hay dolor más fuerte que el que nace del olvido.
Nos vemos en el próximo capítulo, pero cuidado, no bajes la cabeza.